Hola, bienvenidos y bienvenidas. Me presento, mi nombre es Claudia, soy parte del equipo de comunicaciones de Junji Chile. Nuestra querida Beatriz está de vacaciones, le enviamos un abrazo grande y pronto Beatriz estará junto a todos nosotros. Hoy vamos a conversar sobre la aventura de aprender. Y para abordar este tema nos acompaña al otro lado de la pantalla nuestra experta Junji, mi tocaya, Vargas, educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de Dirección Nacional. Hola Claudia, bienvenida y gracias por estar hoy junto a nosotros. Hola Claudia, muchas gracias por esta invitación. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Querida Claudia, entremos en materia y para comenzar, cuéntanos cómo aprenden los niños y las niñas en la primera infancia. Bueno, mira, para los adultos, acompañar a los niños en esta aventura tan interesante de aprender, es importante primero tener claro el respeto que como adultos debemos tener por las necesidades y los intereses de los niños y las niñas. Esto se refleja en las ideas de apropiación y de construcción de sus propios intereses y aprendizajes. Considerar también, valorar sus experiencias y la confianza de sus propias capacidades. Como adultos tenemos que tener esa confianza en que los niños van a ir aprendiendo. Los niños y las niñas buscan sus propias experiencias, son constructores de sus propios aprendizajes hoy. La verdad es que los niños no piensan en que mañana o pasado van a aprender, sino que ellos hoy, en el minuto, están aprendiendo todo. Como adultos somos observadores del aprendizaje de los niños, los que los acompañamos y colaboramos en generar espacios que sean propicios para el aprendizaje, generar condiciones para que los niños y las niñas sean libres, solidarios, generosos, respetuosos, sensibles y con confianza en sí mismos, que sean capaces desde pequeños de generar sus propias opiniones, tomar sus propias decisiones, y como adultos tenemos que acompañarlo en esos momentos. Los niños y las niñas pueden desarrollar todas esas habilidades y esos aprendizajes cuando como adultos tenemos conciencia de que el hogar es el primer ambiente de aprendizaje de los niños. Y les damos los espacios para poder hacerlo. Y esto, bueno, estando en la casa, no es tan difícil generar espacios de aprendizaje y generar momentos de aprendizaje. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando los niños se levantan en la mañana, darle alternativas de, no sé, qué ropa quieren ponerse, cuando nos sentamos a la mesa, incluirlos a ellos también, en que nos ayuden a poner la mesa, que puedan decidir qué ensalada quieren comer, qué postre quieren elegir. Qué importante, Claudia, lo que nos dice de en el fondo la familia, los adultos, estar atentos y de generar estas condiciones para que los niños y las niñas se puedan desarrollar y ser protagonistas también de sus aprendizajes, que es algo que relevamos siempre acá en Junji. Y qué importantes estos tips que nos puedes dar, que cómo en lo cotidiano le podemos entregar estas condiciones. ¿En qué otros momentos de la vida cotidiana? Por ejemplo, no sé, cuando nosotros éramos chicas, la verdad es que no nos consideraban mucho las opiniones o no nos incluían mucho en las conversaciones de los adultos. Hoy día nosotros como papás, como mamás, como adultos que estamos con niños, podemos incluirlos dentro de nuestras conversaciones, darle el espacio igual de importante que el resto de la familia, no por el hecho de que sean pequeños, ellos van a tener una menos relevancia en el espacio que les generamos dentro de nuestra familia, escucharlos y tomar en cuenta sus opiniones también es muy importante. Y desde el jardín también es importante que como educadoras consideremos a los niños en toda su fase, sin importarnos la edad, considerar sin importarnos el origen del niño, sin importarnos su condición social, física. Todo eso va a hacer que nosotros generemos este espacio de aprendizaje para los niños. En el fondo, considerar a los niños como sujetos de derecho, que tienen opinión y que son personas que merecen nuestra atención igual que un adulto.
Exactamente, los niños hoy día no son niños pasivos que se quedan ahí y que si tú no les preguntas, algo ellos no te van a responder. Al contrario, ellos van y hablan y dan su opinión y como adultos tenemos que adecuarnos a eso y respetar esa iniciativa que tiene el niño de conversar, de emitir un juicio, de emitir una opinión. Cuando los niños son pequeñitos, también tenemos que tener en cuenta que ellos aprenden, porque son todo cuerpo, son motricidad, están en pleno desarrollo de todas sus emociones. Y como adultos debemos ser adultos cariñosos, conscientes de que el niño y la niña son seres activos que se desarrollan con el otro, a partir del otro, en oposición al otro también. Consideremos eso, los niños son oposicionistas, están centrados en sí mismos, egocéntricos, y como adultos eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Claro. Claudia, querida, ¿y desde qué edad empiezan a aprender los niños y niñas? Bueno, mira, eso es algo también que tenemos que tener súper en cuenta. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad inherente de aprender. Desde que nacemos, lo primero que hacemos al salir del vientre de nuestra mamá es aprender a respirar. Y de ahí en adelante todo es un aprendizaje. Y cuando digo todo, es todo. Los niños aprenden desde la mañana que se levantan hasta cuando se acuestan en la noche. Todo el día y todo el tiempo es un aprendizaje constante. También es importante relevar y que tengamos claro que el hogar es el primer espacio educativo que tienen los niños. Y como tal, también tener en cuenta las relaciones que se generan dentro del hogar, con los papás, con las mamás, con los hermanos, con los abuelitos. Bueno, y más tarde el jardín, que es un espacio de aprendizaje nuevo para los niños, y muy importante porque en el jardín está todo dispuesto y los adultos también están dispuestos para que el niño y la niña sean protagonistas de sus propios aprendizajes. Nosotros también como adultos tenemos que tener conciencia de que los niños son agentes de sus propias experiencias. Nosotros como adultos no podemos generar expectativas y predecir un aprendizaje porque el niño siempre va a estar generando estos aprendizajes desde sus propios intereses. Nuestras expectativas como adultos en conseguir resultados, la verdad es que nos vamos a frustrar si es que anteponemos nuestras expectativas a las expectativas que tienen los niños con sus propios aprendizajes. Los niños son ricos, son creativos, son fuertes, están llenos de potencial. Lo que los lleva a estar libres de las expectativas de los adultos. Ellos siempre nos van a sorprender. Importante eso, no cargar las expectativas de uno frente a los niños o las niñas, sino dejarse sorprender, dejarlos a ellos ser y sin ninguna carga de expectativa del adulto. Exacto. Bueno, y como lo decía anteriormente, todos los escenarios de la vida son propicios para generar aprendizaje en los niños, donde nosotros como adultos podemos acompañarlos en este aprendizaje. Y es tan simple, pensando en que en este tiempo estamos en la casa tanto rato, podemos generar muchos aprendizajes desde la vida cotidiana, desde lo natural. Los niños aprenden constantemente, entonces nosotros como adultos podemos potenciar estos aprendizajes en ellos y con cosas súper simples, como por ejemplo, nosotros podemos invitar a los niños a que nos ayuden a ordenar la despensa de nuestra casa. Todo el mundo ordena las cosas al supermercado en algún lugar de la casa y es súper entretenido invitar a los niños a que nos ayuden. ¿Y qué desarrollamos ahí? De repente como adultos no tenemos conciencia de los aprendizajes que se generan y generamos aprendizajes en todo el área. ¿La confianza puede ser? Sí, la confianza, desarrollar conceptos son pequeños, pero de sumas, de clasificar, de ordenar por color, por tamaño, y todos esos conceptos se van desarrollando en la vida cotidiana. Ordenar las frutas, por ejemplo, ordenarlas por color, guardarlas en un espacio distinto, eso también hace que el niño vaya aprendiendo desde lo cotidiano y natural que tiene en su casa. Claro, nombrarle las frutas, los colores, ellos inmediatamente van absorbiendo toda esa información y le van incorporando, sumando su lenguaje. Exacto. Yo lo veo con mi sobrina,
Sí, que es sí. chiquitita, tiene 2 años, y no, bueno, ella sí sabe el nombre de las frutas, y uno ahí, por lo menos yo trato de ir repitiendo los nombres para que ellas los vaya adquiriendo, y aprenden muy, muy rápido, es Sí. impresionante. Sí, mira, si lo pensamos todo lo anterior, también potencia, como tú decías, repetirle las cosas para que el niño las vaya aprendiendo. Vamos desarrollando el lenguaje en los niños. Cada vez que estamos cerca de un niño como adultos no podemos perder esa oportunidad de conversar con ellos, de escuchar sus historias, a partir y compartir de sus propias experiencias. El adulto siempre tiene que relevar el protagonismo del niño y estar dispuesto a través de esta escucha activa que tenemos con los niños, desplegar contextos de comunicación a partir de interacciones positivas. eh, ¿Y qué quiere decir esto? Que en el fondo cuando estamos con un niño y desarrollamos y potenciamos su lenguaje, perdón, tenemos que estar muy centrados en él. Cuando un niño te conversa, te dice algo, nosotros como adultos tenemos que disponernos a escucharlo y también ponernos a su altura. Quizá para un niño que te converse, tú como adulto te ves muy arriba y propiciar esta relación para esta conversación ayudaría mucho más si uno se pone al nivel del niño y también eso ayuda a que la conversación sea más rica. Claro. Y hacerle preguntas a los niños, escucharlos. Sí, en esta conversación que tenemos que se genera con los niños es súper importante generar preguntas que no sean cerradas, sino más bien preguntas que sean abiertas. ¿Y qué significa ¿Qué esto? son eso? ¿Qué son las preguntas abiertas? ¿Qué significan las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son aquellas cuando tú amplías la conversación y el niño no solo te puede responder sí o no, sino que tú das pie para que él pueda conversar y contarte muchas más experiencias de las que están en esa pregunta que quizá tú le haces. Y con eso ir avanzando en la conversación y que él pueda ir ampliando toda esta interacción que tiene contigo como adulto. Eh, Me quiero la verdad, detener ahí para que le demos un ejemplo concreto a las familias, porque quizás suena muy simple como esto de preguntas abiertas, pero a veces no es tan simple, porque uno le pregunta a los niños, ¿cómo te fue en el jardín infantil? O ¿cómo te fue en el colegio cuando son más grandes? Bien, sí, no, como que son respuestas muy claro, cerradas. son respuestas muy Quizás, ¿cómo cerradas. podemos ampliar esas preguntas? ¿Algún ejemplo? Mira, cuando nosotros, como lo que tú dices, cuando nosotros le preguntamos a un niño una pregunta que está como muy, es como una pregunta tipo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en el jardín o cómo te fue en el colegio? Y ellos te van a responder bien. Y ahí se acabó la conversación. Lo que queremos hacer cuando queremos ampliar el lenguaje y la conversación con los niños es preguntarle, ¿qué aprendiste de nuevo en el jardín? ¿O cómo lo pasaste con tu amiga? Que como se supone que conversamos y sabemos de la historia del jardín, vamos a saber el nombre de su amiguita o su amiguito, con quién se lleva mejor, cuál es la educadora que está con él. Entonces, ampliar esas preguntas y preguntarle qué hiciste, cómo hiciste eso, por qué lo pasaste tan bien o quizá por qué no lo pasaste tan bien, qué te hizo sentir así. Preguntas que vayan dando pie para que ellos puedan ir contando más de esta experiencia que tuvo en diferentes, puede ser en el jardín, o si como papás Ahora y en mamás. la casa, o Claro, durante el día, ¿qué fue lo que más le gustó hacer? exacto, o qué hiciste de distinto, qué no habías hecho hace harto rato. Preguntas que te den en el fondo el espacio para poder conversar y que esta conversación se amplíe y no quedemos en solamente cómo te fue bien y ahí quede la conversación. Eh, Uno de los escenarios para desarrollar el lenguaje y que es súper importante, y si lo pensamos bien, cuando nosotros éramos niños, y bueno, los niños hoy día lo que hacen siempre es jugar. Los niños juegan a que son la mamá, a que son el doctor, a que son la profesora, y la verdad es que desde que los niños son pequeños, el juego es parte esencial en su esencia. El juego es el medio por donde los niños aprenden constantemente. Y si nosotros lo pensamos, así es, desde pequeño, en ocasiones
algunos papás o algunos adultos piensan que el tiempo en que los niños juegan es un tiempo que no está bien aprovechado y que no tiene tanta importancia. Incluso yo he escuchado la frase que dice que los niños van al jardín a puro jugar. Sí. No, yo respondo desde acá, desde mi ser educadora, y si no van a puro jugar, ¿cómo van a aprender? Los niños aprenden esencialmente jugando y es importante que los papás, las mamás, sepan que probablemente el aspecto más importante de la vida de un niño es el juego. Así es, en Junge siempre decimos que el juego es inherente al aprendizaje. Exacto, exacto. El juego, ¿por qué es tan importante el juego? Porque ayuda al desarrollo físico, al desarrollo emocional, social de los niños y las niñas. Sobre todo el juego ayuda a establecer relaciones de cariño con otros niños, con otros pares, con otros miembros de su hogar, con miembros del jardín. El juego crea experiencias de sentimientos positivos que se ponen también, que se pueden usar en un momento también de conflictos. También cuando se generan conflictos nosotros podemos usar el juego para poder salir de ese momento de conflicto. El juego de manera natural es la manera natural de aprender de los niños. Basta con que el niño juegue libremente para que aprenda. Y es importante tener en consideración esto, que los adultos y los pequeños niños aprenden como consecuencia del juego. No al revés, sino que a través del juego los niños aprenden. Uh-huh. Sí, nos queda muy clara la importancia del juego con sus pares. Ahora que estamos en pandemia, ¿cómo podemos aprovechar este tiempo para el aprendizaje de los niños y las niñas en tiempo de pandemia? Sí. En la casa, en la familia. Quería relevar algo importante en el punto anterior, antes de responder esta pregunta que me estaba haciendo Claudia, y relevar algo muy importante respecto al juego, porque el juego lo que hace también es que los niños aprendan a equivocarse. Los niños aprenden y a través del juego cometen errores y ellos no lo toman como un error, sino que fue algo que no sucedió como lo tenían previsto y lo vuelven a hacer. Entonces aprenden equivocándose y eso los hace que sean niños más seguros y no que esté el adulto encima diciéndole: oye, te equivocaste, no era así, hazlo de nuevo, sino que ellos en su naturalidad del juego van aprendiendo y también aprenden a equivocarse y no lo toman como algo sancionador, sino como algo muy natural. Y también elevar, que es muy importante, que lo pensaba también cuando pensé en este tema de la entrevista, que como adultos y como papás de repente nos complicamos mucho cuando los niños se aburren, cuando no están así activos todo el rato. Y también es importante destacar y dejar claro para la tranquilidad de muchos adultos que tienen niños pequeños, que este espacio de aburrimiento también es muy importante que se los demos. Ellos también tienen que vivir ese espacio de aburrirse, porque ¿qué pasa ahí cuando los niños están aburridos? Se gatilla el uso de sus propios recursos para salir de ese aburrimiento. Y entra ahí el juego y la creatividad. Consideremos que cuando un niño está aburrido, está potenciando su creatividad. Entonces, démosle ese espacio y no nos angustiemos como adultos de tener todo el tiempo entretenido a los niños. Dejémosle que ellos también puedan salir de ahí. Qué importante eso que nos cuentas, Claudia. Así que ya saben, las familias, es bueno también que los niños se aburran porque desarrollan su imaginación. Así que qué buen consejo, porque a veces las familias se desesperan y quieren tener todo programado y hacerles muchas actividades y a veces es necesario dejarlos y que ellos busquen cómo entretenerse. Exacto. Y se les pueden ocurrir cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes, sí. Bueno, y respecto a tu pregunta, ¿cómo aprovechar los tiempos de aprendizaje en pandemia? Me puse ahí a mirar qué encontraba, qué sugerencias podíamos tener y encontré a un personaje muy interesante, un psicopedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci y que nos dice que este tiempo de pandemia y de cuarentena que hemos tenido, verla como una oportunidad. Y es así, en vez de pensar en lo que los niños perdieron
niños deben recuperar después de esta cuarentena, sería mejor evaluar todo lo nuevo que han aprendido como experiencia y enriquecimiento. Y claro, así es. En este tiempo podemos mirar desde todo este tiempo que hemos estado encerrados en los hogares con nuestros niños, pensar en los papás, en las mamás, en los adultos que están con los niños como colaboradores del aprendizaje. Tomar esa oportunidad de estar más tiempo con los niños como potenciar el aprendizaje dentro de nuestras familias. Y con cosas simples, con conversaciones, con fines de semana en que estamos con los niños y que ya no podemos salir tanto como antes. Si lo pensamos bien hoy día, esos espacios que disfrutamos con nuestros hijos, con los niños pequeños, tenemos que hacerlos mucho más ricos y que, verdad, desde que empezó esta pandemia hasta hoy, uno ha ido como evolucionando en el aprovechar este tiempo de aprendizaje en la casa. No sé, sentarte a mirar las fotos que tienes en la casa, desde que, no sé, pues fotos de cuando tú eres chico, fotos de los niños. Y esas conversaciones que se generan son muy ricas y generan muchos aprendizajes. Ampliamos el lenguaje, los niños pueden conocer palabras nuevas que también están siempre dispuestos a conocer cosas nuevas. Claudia, quiero resaltar eso que acabas de decir, de mirar este tiempo como una oportunidad de compartir en familia, donde los niños y las niñas pueden estar más cerca de sus padres, quizás estar más tiempo con ellos. Qué importante resaltar eso, tratar de ver el lado bueno de esta situación. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y para ir finalizando, para ir cerrando, me gustaría que le des a las familias, a las personas que nos están escuchando, muchos equipos educativos también, qué mensajes o qué consejos les podemos entregar ya para ir finalizando. Sí, mira, no sé si consejo, pero sí puedo sugerirles que, bueno, lo primero es ver esto como una oportunidad de estar tiempo en la casa, a pesar de que uno está aquí al frente del computador trabajando muchas veces, podemos ver a nuestros hijos, podemos atenderlos, abrazarlos, cosas que antes no podíamos hacer porque estábamos en la oficina o en el trabajo, que sea. Como sugerencia se me ocurre que podemos dejar un recuerdito de este tiempo que hemos pasado en pandemia y podemos buscar, no sé, un cuaderno, un papelógrafo, lo que sea, e ir dejando como notitas, fotos, pinturas, escribir las experiencias, los sentimientos que nos han surgido durante toda esta pandemia y ir completándola, ir dejando ahí los registros de todo lo que nos ha pasado en este tiempo y guardarla después que esto pase y vamos a ver que quizá en un par de años más podemos buscarla y va a ser muy rico recordar todo lo que aprendimos de este tiempo que estuvimos en pandemia. Y por último, para finalizar, decirles que no solamente los niños aprenden constantemente, nosotros como adultos también estamos en un aprendizaje constante, así que también debemos tener muy en cuenta eso, que aprendemos también de los niños también nos enseñan muchas cosas y eso no debemos perder la oportunidad de considerarlo. Es verdad, muy cierto. Ya, Claudia, muchas gracias por habernos acompañado en el tema de hoy, que es la aventura de aprender. Estas cápsulas quedan guardadas en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, así que la pueden volver a revisar, la pueden compartir. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Un abrazo grande, gracias Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los que nos van a ver, nos están viendo. Así que muchas gracias. Ojalá nos volvamos a ver. Ojalá nos volvamos a ver. Adiós. Chao, chao. Chao.